¿Qué tal? Bueno, nosotros somos el equipo 3. Mi nombre es José Miguel Sánchez y en esta ocasión vamos a hablar sobre transporte de residuos peligrosos. Bueno, empezando, ¿qué es un residuo? Un residuo es aquel producto sólido o semisólido, de igual manera son líquidos o gases que se desechan por parte de las empresas en un proceso de fabricación o de producción. Estos residuos ya no son reutilizables, por lo que debe de llevar una normativa que la vamos a ir viendo más adelante, en la cual va a ser generada por micro, grande o pequeño generado según su capacidad. Después, ¿qué es un residuo peligroso? Para esto nos vamos a ir al término eh, CREVIT, el cual un residuo peligroso es todo aquel que presenta las siguientes características según este concepto del CREVIT, que puede ser corrosivo, reactivo, un explosivo, un biológico, un inflamable y un tóxico ambiental. En pocas palabras, aquel residuo peligroso es todo aquel que debe de llevar por parte de la ONU una clasificación por clases, que de igual manera la vamos a ver más adelante, pero en sí un residuo peligroso es esa parte solamente que como lo mencioné hace poco, es todo lo que se desecha por parte de las empresas en el proceso de fabricación o de producción. Después, ¿qué es un transporte? Pues básicamente un transporte es aquel que se clasifica por un vehículo, ya sea terrestre, marítimo o ferroviario o un avión o aéreo. Esto básicamente, pues el transporte es el que transporta ya sea mercancía o producto o lo que sea que pueda ser dado de un lugar a otro. Esto básicamente sería lo que es un transporte. Después, que es un transporte de residuos peligrosos, pues aquí ya nos metemos más a lo que es a las partes de las normas, que ya es la diapositiva que sigue. Un transporte de residuos peligrosos tiene que tener características particulares, las cuales desde el operador hasta el propio camión tiene que tener nomenclaturas y características esenciales que nos ayudan a hacer de origen visual el que en este transporte están llevando los residuos generados, ¿no?, por las empresas o por la misma comunidad. Ya como lo mencioné, pues también son aquellas partes que son generadas por micro, pequeñas o grandes generadores según su tamaño, ¿no? Eh, Todos estos residuos que se transporten por los diferentes tipos de métodos, ya sea aéreo, marítimo, ferroviario o terrestre, tienen que llevar todas estas nomenclaturas que vamos a ir mencionando a lo largo de esta presentación, ya que se deben, se deben regir por estas normas de la LGPGIR. Entonces, ¿qué es el término que sigue adelante? ¿Qué es la LGPGIR? Bueno, por sus siglas es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Pues básicamente esta ley lo que hace o está estipulada constitucionalmente por el artículo 27, si lo jerarquizamos en una pirámide de Kelsen, el cual dice que pues, todo territorio nacional es de origen, pues ahora sí que para la nación, ¿no? Entonces, lo que busca esta ley es la prevención y la gestión en cuanto al manejo de residuos peligrosos, no solamente al manejo, sino a la clasificación, a las características, a la prevención, a gestionar toda esta parte de estos residuos peligrosos y que cumplan con todo esto por parte de las organizaciones y de las fábricas, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hace la LGPGIR. Seguido con la norma 002 de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte emitida en el 2011,
Esta norma nos va a dar el listado de las sustancias y materiales peligrosos más usados o más transportados usualmente por las organizaciones. Eh, Aquí tenemos, bueno, en esta norma se caracteriza por tener este listado de sustancias y materiales de orden alfabético, que son bastantes, y no solamente una sustancia como puede ser el metano, por ejemplo, o puede ser aquellos sólidos, líquidos, gases, lo que mencionamos al principio. Entonces, pues toda esta norma lo que hace, o lo que nos dice básicamente, es esa estructura desde el transporte y qué se está transportando en esa parte, ¿no? Pero de este tipo de materiales. Bueno, aquí pues seguimos con estas partes de como lo podemos mencionar como conceptos, que es el G, grupo de envase y embalaje. El grupo de envase y embalaje, el envase pues es el recipiente en sí, y el embalaje es ese recipiente dentro de otro recipiente, ¿no? Entonces, esa parte pues es tanto la sustancia que está o el material que está en un envase mismo o que está recubierto por otro envase que sea un residuo peligroso, ¿no? Una sustancia peligrosa y esta norma también te dice quién va a tener que transportar, porque también para esto hay diferentes tipos como ya lo vimos, de transportes, y están clasificados de cómo se va a transportar o qué tipo de transporte es el que tiene que llevar ese tipo de sustancias según sus características como tal. Y aquí, bueno, es una parte del listado. No son todos, como dije, son por orden alfabético, ya que solamente suponemos unos como referencia, ¿no? Entonces aquí lo que nos da es, por ejemplo, un código o división otorgado por esta norma y un número otorgado por la Organización Nacional, por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, perdón. Este número lo da esta organización como una clave, y esta clave se encuentra en el libro naranja de la misma Organización de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, estos códigos los pone ellos y la subdivisión o clase por parte de esta norma, ¿no? Específicamente para el listado, porque las clases las vamos a ver un poco más adelante, y esas también vienen en el libro naranja de la Organización de la ONU, en la ONU, vaya, la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, nos vamos a lo que es la norma 003, igual de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, emitida en el 2008. Y bueno, citando lo que dice el área positiva, es para el transporte de materiales y residuos peligrosos, características de las etiquetas de envases y embalajes destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos. Pues básicamente lo que es esta norma es que vamos a ver en sí el código y el símbolo, dependiendo de aquí sí de las diferentes tipos de clases. Aquí solamente lo vamos a mencionar como tal, y ya más adelante lo vamos a especificar mejor, ¿no? Entonces, lo que hace esta norma básicamente es que vamos a definir cómo debe de ser ese símbolo, qué características debe de tener, el tamaño que debe de tener, el color y el pictograma que debe de tener, así como el código que debe de tener. Y por poner algunos ejemplos, pues aquí tenemos lo que es la clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Como podemos ver, son rombos que tienen que tener ciertas características. Por ejemplo, una flama, el primero que es un explosivo, que es la clase 1. No, rayas y los colores como tal. Como lo menciono, no voy a mencionar o no voy a entrar en fondo a las clases, porque más adelante las va a mencionar otro de mis compañeros, pero sí las características. Entonces, lo que hace esta norma es que las características principales que tienen que tener este dibujo es que tiene que tener un pictograma, o sea, el dibujo como tal, como por ejemplo la flama, que nos indica qué tipo de residuo peligroso se está manejando o se está transportando, ¿no?
El segundo, el código que vimos hace ratito, que puede ir afuera o adentro. Si va adentro de este código, tiene que ir con un fondo blanco, y si va afuera, tiene que ir con un fondo anaranjado, pero del lado del mismo código. Así como tiene que llevar su clase o división y su número de clase o división, y así como el color, ¿no? Entonces, básicamente lo que es esta norma es que nos dice qué características debe tener, y una de esas características es de que tiene que tener 90 o 100 milímetros de perímetro, y un segundo margen más pequeño de 5 milímetros, ¿no? Entonces, esas son las características principales para esta norma. Bueno, eso sería todo de mi parte, y los dejo con mi compañero Jorge. Y bien, soy Jorge Martínez y les seguiré hablando un poco más acerca de la simbología utilizada. En este caso les presento la clase 5, la cual se refiere a los oxidantes y peróxidos orgánicos. Estos son fáciles de distinguir, ya que destacan entre sus colores el amarillo y el rojo. La simbología utilizada es una flama sobre un círculo, el cual la flama suele ser negro o blanco. Hablando un poco más sobre la clase número 6, estamos hablando sobre tóxicos agudos, los cuales suelen ser venenosos, y los agentes infecciosos. En este caso, la simbología está representada por una calavera o por 3 medias lunas. Estas sustancias, como ya les dije, suelen ser tóxicas o suelen ser venenosas. La clase número 7 a la que estamos refiriéndonos en simbología es a los radioactivos. Estas son fácilmente identificables, ya que tienen su característica principal es el símbolo, el cual es el trébol. Este trébol es fácilmente reconocido por ser el universal de radioactividad. Y por último les presento la clase número 9, la cual puede ser varios o pueden ser los corrosivos. Aquí el símbolo da referencia a que son líquidos goteando. Y bueno, para continuar, les enseño una pequeña gráfica donde a grandes rasgos se pueden distinguir las medidas que lleva cada símbolo, en donde podemos denotar que tiende a ser un rombo, en el cual el símbolo o la imagen va en la parte superior. Las especificaciones de medidas es que el rombo exterior abarca 100 milímetros, mientras que el interior marca 90 milímetros. Donde también vienen especificaciones sobre el trato de clase o la división de riesgo a la que pertenece la simbología. Continuamos ahora con la norma oficial mexicana 004 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 2008. Bueno, esta norma oficial da por entendido los sistemas de identificación de unidades destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos. Bueno, esta norma oficial establece aquellas características y dimensiones de los carteles que deben portar las unidades vehiculares, como lo son los camiones, las unidades de arrastre, los carrotanques, los contenedores, los tanques portátiles, los recipientes intermedios para granel y demás unidades de autotransporte y ferrocarril. Esto con un fin, el de identificar la clase de riesgo de las sustancias, materiales o residuos peligrosos que éstas estén transportando. Bueno, las especificaciones de los carteles deben ser según el material o residuo peligroso que transporten. Toda esta simbología y las dimensiones, al igual que las imágenes que deben de llevar estos carteles, fueron explicados anteriormente en la parte de las clases de simbología y de residuos peligrosos. Aquí brevemente podemos observar los lugares específicos en donde deben de ir los carteles y las distancias junto con las dimensiones que abarcan dependiendo las cajas o el transporte en el que se va contenido el residuo peligroso. Hablemos ahora sobre la norma oficial mexicana 005, la cual tiene el fin de dar información de emergencia para el transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos. Esto, como especificaciones, se tiene que en la presente norma oficial
El objetivo es establecer los datos y especificaciones que deben contener la información en caso de emergencia. Esto para el transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos. Esto deben de indicar qué acciones seguir para casos de incidente o accidentes. Este tipo de incidentes pueden ser fugas, derrames, explosiones, incendios o exposiciones del mismo material que se esté manejando. Este debe de llevarla a toda unidad de transporte durante el transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos. Este papel es importante que debe de ir en una bolsa o carpeta portafolios y debe de estar en un lugar accesible de la unidad, muy retirada de la carga. Aquí les tengo un pequeño formato en donde va especificada las acciones a seguir, así como toda la información del dicho material, así que también como la información del operario. Ahora les hablaré un poco sobre la norma oficial mexicana 006, la cual se refiere a los aspectos básicos para la revisión ocular diaria que las unidades destinadas al autotransporte de materiales y residuos peligrosos deben de llevar. Bueno, como especificaciones generales, tenemos que esta norma presente tiene como objetivo establecer la información básica, las especificaciones que deben cumplirse de sustancias, materiales o residuos peligrosos por parte de los autotransportistas, esto con su responsabilidad con los conductores, para asegurarse que éstas se encuentren en buenas condiciones, tanto mecánicas como de operación. Dentro de de estas especificaciones, existen formatos en donde bien son bitácoras en las que se deben de explicar y ejemplificar que se tiene un uso adecuado y en el que se encuentran en óptimas condiciones el transporte. Dentro de estos indicadores se encuentran las presencias de aceite, las presiones de aire, tanto de llantas como dentro del contenedor de los residuos, las luces del tablero, el velocímetro, los contenedores, la vida de la batería, cómo está de eficaz el motor, el claxon, entre muchos otros. Como les presento ahora, estamos los formatos con las bitácoras completas, en donde se explica y se lleva el control total sobre las revisiones y evaluaciones que tienen estos transportes, así como el autotransportista. Para entrar más a detalle en las siguientes normas oficiales, se los dejaré a cargo de mi compañera Natalia. Mi nombre es Natalia Guzmán y yo les voy a hablar sobre la NOM 007 SCT-2-2010. Bueno, la presente norma tiene como objetivo establecer las características y especificaciones que se deben cumplir para el mercado de los envases y embalajes destinados al transporte de materiales, sustancias y residuos peligrosos. Su campo de aplicación es que dentro de sus responsabilidades es obligatoria para los expedidores y destinatarios de los materiales, sustancias o residuos peligrosos de la construcción y de los fabricantes responsables de la construcción y reconstrucción de los envases y embalajes de su transportación. Continuamos con las especificaciones para el marcado de los envases y embalajes. Estos son asignados por claves. Esto depende del tipo de envase y embalaje, el material, la categoría y la clavedad de designación es el último. Ejemplo, el tipo de envase y embalaje, si son tambores o bidones, el material puede ser acero, aluminio, madera, cartón, plástico, metal que no sea acero ni aluminio. Cada uno de estos tiene una letra asignada, que es el que se muestra al final en la clave. Y la categoría pueden ser de tapa no movible, de tapa movible, de tapa movible o no movible, pero ya con cada uno de los, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero es la tabla del tipo de envase y embalaje, del material, la categoría y cuál es su clave final. Tenemos también barriles con el número 2 o tóneles, porrones el número 3 o jerricantes. El 4 son cajas, igual pueden ser acero, aluminio, madera natural, madera contrachapada y sacos que pueden ser de tejido plástico. Continuamos con la NOM 009 SCT2-2009. Es una norma oficial mexicana
para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, especificaciones especiales y de compatibilidad para el almacenamiento y transporte de las sustancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 1 explosivos. La presente norma oficial mexicana tiene como objetivo identificar y clasificar y establecer los criterios de compatibilidad y segregación, así como las especificaciones especiales de envases y embalajes de las sustancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 1, criterios para el transporte de explosivos a fin de proteger las vías generales de comunicación terrestre y garantizar la seguridad de los usuarios. Ok, continuamos con especificaciones generales y su procedimiento de clasificación. La clase 1 comprende las sustancias explosivas que no se incluyen, estas sustancias que no son explosivas en sí mismas, pero pueden formar mezclas explosivas de gases, vapores o polvo, excepto las que son demasiado peligrosas para ser transportadas y aquellas cuyo principal riesgo corresponde a otra clase. Los objetos explosivos, excepto los artefactos que contengan sustancias explosivas en cantidad de naturaleza, tales que su inflamación o cebado por la inadvertencia o por accidente durante el transporte no implique ninguna manifestación exterior en el afectado, que pudiera traducirse en una proyección. Las sustancias y objetos no mencionados en lo que acabamos de comentar, con el fin de producir un efecto práctico, explosivo o pirotécnico, están en las siguientes divisiones. La 1.1 son sustancias, mezclas y objetos que presenten un riesgo de explosión de la totalidad de la masa, es decir, que la explosión se extiende de manera prácticamente instantánea a casi toda la carga. La división 1.2 son las sustancias, mezclas y objetos que representan un riesgo de proyección, pero no un riesgo de explosión de la totalidad de la masa. La división 1.3 son sustancias, mezclas y objetos que representan un riesgo de incendio y que se produzcan pequeños efectos de onda expansiva. La 1.4 son sustancias, mezclas y objetos que no presenten un riesgo considerable. En estas se incluyen las sustancias, mezclas o objetos que solo presentan un pequeño riesgo en caso de ignición o cebado durante el transporte. Los efectos se limitan en su mayor parte al envase y al embalaje. La 1.5 son sustancias o mezclas muy poco sensibles que presentan un riesgo de explosión de la totalidad de la masa, pero que son tan insensibles que presentan una probabilidad muy reducida. Nota: la probabilidad de transición de la combustión de la denotación es mayor cuando se transportan en un buque grandes cantidades de este tipo de sustancias. Y la división 1.6 es objetos extremadamente insensibles, que no presentan un riesgo de explosión de la totalidad de la masa, que contienen solo sustancias o mezclas detonantes extremadamente insensibles a la detonación y muestran una probabilidad muy escasa de iniciación y propagación accidental. Bien, ahora continuamos con los criterios de clasificación para explosivos. La categoría son explosivos inestables o explosivos de las divisiones 1.1 a 1.6, que fue las que comenté hace un momentito. Los criterios son la posibilidad de explosión. Se tiene que hacer una serie de 2 pruebas, para lo cual hasta en tanto no se publique la norma mexicana correspondiente a los métodos de prueba, se estará a lo que indica la parte del Manual de Pruebas y Criterios de Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU. Los explosivos como tales no están sujetos a las series de pruebas. El número 2, por sensibilidad. Esto consiste en una serie de 3 pruebas, para lo cual hasta en tanto no se publique la norma mexicana correspondiente a los métodos de prueba, se estará a lo que indica la parte del Manual de Pruebas y Criterios de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU. Y la estabilidad térmica, para lo cual hasta en tanto no se publique una norma correspondiente a los métodos de prueba, se estará a lo que indique el manual. Con estos 3 métodos con estos 3 criterios podemos determinar de qué punto a qué punto es. Y a continuación tenemos los elementos de comunicación del peligro asociados a los explosivos. El símbolo es una bomba explotando. Se encuentra en la división 1.1, 1.2 y 1.3. En la división 1.4, si es una bomba explotando sobre fondo anaranjado. En la división 1.5 solo está sobre el fondo anaranjado, y también en la 1.6.
La palabra de advertencia también la tienen, peligro, peligro, peligro. Y la división 1.4, que es la bomba explotando, solo tiene la palabra de atención. La indicación del riesgo es explosivo inestable, peligro de explosión en masa, grave peligro de proyección, peligro de incendio de onda expansiva de proyección, peligro de incendio o de proyección, peligro de explosión en masa en caso de incendio y indicación de peligro. Recordemos que, como lo mencioné, entre más vamos alejándonos del 1, es menos peligroso el residuo. Ok, de acuerdo a lo que ya comentamos con las divisiones, ahora vamos a ver los códigos de clasificación. Vale, entonces vamos a tener que la descripción de la sustancia va a tener un grupo de compatibilidad y eso se le va a agregar a las divisiones que ya vimos anteriormente y con esto se va a tener el código de clasificación, ¿vale? El grupo de compatibilidad tipo A va a ser para las divisiones 1.1, que es una sustancia explosiva primaria. El B es el objeto que contenga una sustancia explosiva primaria y que tenga al menos de 2 dispositivos de seguridad eficaces, criterios objetivos tales como los detonadores para voladuras, los conjuntos de detonadores para voladura y los cebos del tipo cápsula quedan incluidos. En este incluimos la división 1.1, 1.2 y 1.4. Para el grupo de compatibilidad C, la sustancia explosiva propulsora u otra sustancia explosiva deflagrante u objeto que contenga dicha sustancia explosiva. En estos encontramos la división 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. La sustancia explosiva secundaria detonante o pólvora negra queda en el 1.1, 1.2, 1.4 o 1.5. Un objeto que contenga una sustancia explosiva secundaria detonante sin medio de cebado propio con carga propulsora es del grupo de compatibilidad E y es con la división 1.1, 1.2 y 1.4. Objeto que contenga una sustancia explosiva secundaria detonante con medio de cebado propio con carga propulsora, excepto las cargas que contengan un líquido, un gel inflamante o líquido hipergólicos. Encontramos el 1.1, el 1.2, el 1.3 y el 1.4. En esta parte de aquí no se alcanza a ver, pero aquí sale el 1.6, que es sustancia pirotécnica u objeto que contenga una sustancia pirotécnica u objeto que contenga una sustancia explosiva, además de una sustancia iluminante, incendiante o lacrimógena. Y ese sería el grupo de compatibilidad G. Aquí tenemos unos ejemplos de diagramas de flujo, cómo podemos clasificar las sustancias. Por ejemplo, seleccionamos el producto que ha de clasificarse y el procesamiento de adaptación. Si es rechazado, clasificar como explosivo inestable. Si no es rechazado, no es explosivo. Si está aceptado en la clase 1 o en la clase 2, se asignará una división de riesgo o un grupo de compatibilidad en el caso de que no fuese rechazado. Y obviamente se tienen que meter a las divisiones que comentamos y el grupo de compatibilidad y así vamos a obtener el código de la clasificación, que es lo que ya mencionamos hace un momento. Ok, y por último voy a comentar la NOM 043 SCTC2 2003. Es una norma oficial mexicana, documento de embarque de sustancias, materiales y residuos peligrosos. La presente norma tiene como objetivo establecer la información fundamental que debe contener el documento de embarque relativa a la designación oficial de transporte, identificación de las sustancias, materiales y residuos peligrosos, los riesgos de estos y las declaraciones que el expedidor realice para su transportación. Es decir, se hace en este documento, o en esta norma se explica el documento, que es como un tipo responsiva de la persona que va a hacer la transportación, que está consciente de que lleva un riesgo y los daños y perjuicios que puede causar si es que llega a ocurrir algún accidente. Se determina también el tipo de material, se hace la descripción del material, el por qué y cómo puede afectar. Continuamos con mi compañero. Bueno, mi nombre es Itzel Ramírez y les voy a hablar de las especificaciones que vienen dentro de la norma. Realmente mi compañero ya les explicó la mayoría. Nada más les voy a enseñar lo que es el anexo 1, que nos habla del ejemplo de documentación del embarque de sustancias, materiales y residuos peligrosos, donde es necesario poner el expedidor, el número de documento de embarque, las páginas
a las que se refiere, las referencias del expedidor, referencias del expedidor embarcador de carga, a dónde va, destinatario, porteador o transportista, declaración del expedidor, está aquí. Tenemos la parte 8, esta expedición se tiene a las restricciones impuestas y se tiene que tachar alguna de estas. Tenemos la 9, que es la prescripción adicionales de manejos de cargas. La 10, buque, vuelo, número y fecha. 11, el puerto y el lugar de carga. 12, el puerto y lugar de descarga, que es el destino. 14, las marcas de transporte, número y tipo, descripción oficial, peso bruto, peso neto, volumen, envase, embalaje de las mercancías en kilogramos y metros cúbicos. En la parte 13, vamos a la 15, vamos a poner la parte de número de identificación del contenedor, número de placas de la unidad. 16, los números de los sellos. 17, el tipo de dimensiones de unidad. La 18, la tara en kilogramos. 19, el peso bruto. En el número 20 tenemos que poner el nombre de la compañía. Y aquí tenemos que poner nombre claro del declarante, lugar y fecha, y firma del declarante. Para el 21, el recibo de la organización receptora. Se ha recibido el número arriba indicado, envase, embalaje, contenido. En caso contrario, indíquese en este espacio observaciones de la organización receptora. Y por último, el nombre de la compañía o del expedidor hacia la nota. Vamos a seguir con lo que es la norma 052, que ya la vimos en la clase pasada, que establece características del procedimiento de identificación, clasificación y los resultados de residuos peligrosos. En esta nada más voy a hacer la aclaración de algunas definiciones que siguen siendo importantes en esta parte. El extracto PET, ahorita se los menciono en la siguiente norma. El CRETIV es un acrónimo de clasificación y el CRIT es lo mismo. La primera significa corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico ambiental, inflamable y biológico infeccioso. El CRIT es corrosivo, reactivo, inflamable y tóxico ambiental. El procedimiento también ya se los dimos en la clase anterior, por la que no consideramos importante mencionarlo esta vez. Seguimos con la norma 053 de Semarnat, la de 1993, que va a establecer el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. Esta norma vamos a tener conceptos importantes para poderlo entender. El primero es agua ionizada o desmineralizada. Esta agua es la que no presenta interferencia en la determinación de los constituyentes que se van a analizar. Tenemos el % sólido y esta es la fracción de muestra que va a quedar después de la filtración, y aquí les voy a mencionar lo que sería el PET. Y el PET es un procedimiento de laboratorio que permite determinar la movilidad de los constituyentes de un residuo que lo hacen peligroso por su toxicidad al ambiente. Vamos a seguir con el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción PET. Se los voy a ampliar un poco. Y dentro del procedimiento vamos a comenzar tomando una parte de la muestra. Hay dos partes, la que va a tener menos del 0.5% de sólidos en el residuo y la que va a tener más el 0.5% de los residuos en el sólido. Se van a separar el líquido del sólido, esto es usando un filtro de fibra de vidrio de 0.6 a 0.8 micras. Y lo vamos a separar en su estado A, líquido. En este caso de que es menor al 0.5% de residuos sólidos, se desecha los sólidos. En cambio, al separar los que son mayores al 0.5, igual el líquido se conserva, pero el sólido ya va a pasar por un examen. Es necesario que se examine este sólido, se muele o desmenuza el sólido, ¿sí? Se
Si es necesario, se reduce el tamaño a 9.5 micras y si no, seguimos con el procedimiento. Se realiza la extracción con fluido apropiado. Para la determinación de no volátiles se usa la extracción de botella. Para la determinación de volátiles se usa la extracción BMC. Aquí seguimos, se separa el extracto de los sólidos usando el filtro de fibra y otra vez líquidos B, sólidos, se desecha el sólido. Luego, para los que obtuvimos acá en la parte de arriba, seguimos con este procedimiento. Se almacena el líquido a 4 grados centígrados. El líquido es compatible con el extracto, no o sí. En caso de ser sí, seguimos con estos pasos. En caso de no, seguimos con este. Si fuese de sí, se combina el extracto con la fase líquida del residuo. Se analiza el líquido resultante y ese sería el término. En caso de que no, se analiza el líquido y el extracto en forma independiente y se combinan los resultados matemáticamente. Y estos los podemos encontrar dentro de la norma. Bueno, vamos a seguir con la NOM 054 de la Semarnat, que es la norma oficial mexicana que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la norma oficial 052. Bueno, para el procedimiento de esta norma, primero debemos identificar si los residuos peligrosos están dentro de algún grupo del anexo 1. El anexo 1 lo tenemos aquí, son estos. Es una tabla mucho más grande, pero solo pusimos estos, por ejemplo, las amidas. Bueno, una vez hecha tenido este resultado, con base en la tabla B de incompatibilidad, se presenta en el anexo 2. Tenemos que verificar que no se intersecten dentro de la tabla de incompatibilidad. Si se obtiene alguna de las reacciones previstas en el código de reactividad que se presenta en el anexo 3, se considera que son incompatibles. Dentro de esta norma este es el procedimiento que nos da la norma 001 y también nos remonta al siguiente punto, que es otro método para identificar si es peligroso. Entonces aquí nos vamos a ir a lo que es el anexo 1 y vamos a identificar otra vez, el anexo 4 para esta, vamos a identificar si está dentro de este listado. Hecho esto, sí, con base en la tabla 1 de incompatibilidad se presentan los anexos 5 de esta norma y de intersección de grupos que pertenecen a los residuos. Si con resultado en lo anterior se encuentra en el listado 3, se considera incompatible. Dicho esto, aquí está el anexo 3, que es el código de reactividad, los grupos del anexo 1. Ya no incluimos el anexo 4 ni 5, pero lo pueden encontrar dentro de la norma. Vamos a seguir con la autorización de manejo de residuos. Esta va a permitir a personas físicas, morales o que pretendan hacer manejo de residuos peligrosos tramitar una autorización que les dé esta facultad para realizar alguna operación de este índole. Vamos a seguir. Bueno, las medidas que se deben cumplir para realizar la recolección y transporte. Los servicios de recolección y transporte de residuos peligrosos que deberán cumplir con lo siguiente, que es verificar que todo esté de manera correcta, etiquetada y envasada, contar con el equipo de protección adecuado y un plan de contingencia, contar con el personal necesario y capacitado para este tipo de manejos y solicitar al generador de residuos peligrosos el original del manifiesto para saber el volumen que se va a transportar y los residuos que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad. No se pueden combinar con otros residuos peligrosos.
Bueno, por último, de mi parte, se debe llenar un documento de manifiesto de registro de actividades de manejo de residuos peligrosos. El trámite es por la Semarnat 0732, ahí se encuentra el formato. Los sujetos obligados, los prestadores de servicio de generadores de residuos peligrosos, no tiene ningún costo. El número de trámite es de conservancia, el tipo de trámite, y el periodo de conservancia es de 5 años. Ahora en un momento mi compañero Alberto les va a explicar un poco más. ¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Álvarez y yo les voy a hablar sobre las 9 clases de residuos o sustancias peligrosas según su naturaleza. Bueno, primero tenemos los explosivos. Bueno, rápidamente los voy a mencionar y ya ustedes entro un poquito más a fondo. Los primeros son los explosivos, después tenemos gases flamables, no flamables, tóxicos, tenemos también los líquidos flamables, los otros flamables como son los sólidos flamables, combustibles y otro tipo de combustibles, peróxidos, óxidos, pueden ser agentes oxidantes, peróxidos orgánicos y tenemos los tóxicos e infecciosos, que se dividen en tóxicos e infecciosos. Tenemos los materiales radioactivos, los corrosivos y las sustancias y artículos peligrosos. En los explosivos, bueno, pues como su nombre lo dice, son materiales que pueden ser, que son explosivos, su manipulación puede hacer que se vuelvan volátiles. En segunda instancia, bueno, tenemos las sustancias en estado gaseoso o, bueno, los gases, tenemos los que pasan en gases a 20 grados centígrados y una presión de 101.3 kilopascales y están divididos en cuatro clases, que son los comprimidos, los licuados, los criogénicos y en solución. En comprimidos tenemos como ejemplo el aire comprimido, que es decir, se mantiene a presión. Los licuados, que están parcialmente en estado líquido, ya que están envasados, como por ejemplo el gas GLP. Los criogénicos, que están parcialmente en estado líquido y que porque son transportados a muy bajas temperaturas. Puede ser, por ejemplo, el nitrógeno criogénico. En, en soluciones tenemos los que son disueltos en líquido para su transporte. Por otro lado, tenemos a quiénes son los que tramitan quiénes son los que hacen este trámite ante la Semarnat, que tenemos que son los microgeneradores de contaminantes, los pequeños generadores y los grandes. Los microgeneradores están compuestos por aquellas empresas que generan anualmente de 0 a 400 kilogramos de desecho. Los pequeños generadores son aquellos que generan de 400 kilogramos a 10 toneladas anualmente y las grandes generadoras van de las 10 toneladas en adelante. Posteriormente, bueno, tenemos aquí la documentación, que son las bitácoras de residuos peligrosos, el manifiesto de entrega de transporte y recepción de residuos peligrosos, los documentos obligatorios del generador de residuos peligrosos. Aquí, por ejemplo, en la bitácora
Aquí en la bitácora tenemos, bueno, según el artículo 47 de la LGPG, LEGIR, y el artículo 71 de la RELEGPEGIR. Bueno, la bitácora se compone de nombre de los residuos peligrosos, la cantidad, las características que se tiene, las áreas o procesos de generación, el almacenamiento temporal, la fecha de ingreso, la fecha de salida, el manejo, que son las fases de manejo siguiendo a la salida del almacén, el, el prestador del servicio, bueno, los datos del prestador, y bueno, pues esto es para darle el seguimiento a ese residuo. Por otra parte, tenemos el manifiesto de entrega, transporte y recepción. En esta parte tenemos, bueno, que se hace la identificación, el domicilio, a donde pertenece de la parte del generador, quién es el que está generando, pues todos los datos de la empresa. Aquí, por ejemplo, pues tenemos un ejemplo de equipos de cómputo. Son los que están desechando, y qué cantidad es y cuánto es lo que pesa esa cantidad. Por otra parte, tenemos la documentación obligatoria que incluye los registros. Bueno, tenemos las micros, las pequeñas y las grandes, y cuáles son sus obligaciones. Por ejemplo, el registro como generador de residuos peligrosos, autocategorización como generador de residuos peligrosos, plan de manejo, registro de plan de manejo, seguro ambiental, registro ante las autoridades estatales. Aquí, bueno, pues vemos cuáles son las obligaciones de cada uno, ¿no? Posteriormente, tenemos la cédula de operación anual, la cual nos dice aquí el marco legal. Tenemos la atmósfera, el reglamento de la LEGEPA en materia de la red, el artículo 9 y 10, los residuos peligrosos, los reglamentos, el artículo 72, los reglamentos en materia de la red, artículo 3, 4 y 12. Y bueno, pues aquí nos tenemos estipulados cuál es la simbología correspondiente y de insumo, de consumo de combustible, uso de agua, generación de contaminantes a la atmósfera, emisión a la atmósfera, y bueno, perdón, estos símbolos se dividen en dos, que son entradas y salidas. En las entradas pues tenemos los insumos, los consumos de combustible y los usos de agua. En las salidas tenemos generación de contaminación a la atmósfera, descarga de agua residual, emisión del suelo, eventos, productos, y el color de la línea de aprovechamiento puede ser punteada gris, bueno, dependiendo del tipo de que sea. Por ejemplo, eh, um, en la generación de contaminación a la atmósfera, se hace una flecha gris, punteada. La generación de residuos peligrosos es una línea negra, y bueno, así sucesivamente. En el caso, volviendo un poquito más a esa parte de la COA, tenemos que, bueno, la cuestión de la atmósfera son las fuentes fijas de jurisdicción federal. La red son aquellas que descarguen aguas residuales en cuerpos receptores que sean aguas nacionales. De residuos peligrosos tenemos que las grandes generadores de residuos peligrosos de 10 toneladas o más al año.
empresas de manejo residuales de residuos peligrosos, de acopio, transporte y manejo de residuos peligrosos, los tratamientos de suelos contaminantes. En el manejo de la RENE tenemos los sujetos a reporte de CIGEI o la RENE, que son emisiones directas e indirectas que suman 25.000 emisiones de CO2 o más al año, más sectores listados en los artículos 3 y 4 del reglamento. Se expiden estos permisos para el servicio de autotransporte de los generales. Bueno, este permiso lo que hace es permitir a las personas físicas o morales que desean prestar el servicio de autotransporte para que puedan realizar esta actividad sin ningún problema. Para obtener el permiso expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, requerido para llevar a cabo las operaciones y explotación en estos servicios a través de las vías generales de comunicación, ya que, bueno, pues no cualquier persona puede hacer uso o transportar ese tipo de residuos, por lo mismo de lo peligrosos que son. El artículo 420 cuarter se impondrá pena de unos 4 años de prisión y trasciende a 3.000 días de multa. Tenemos el manifiesto de entrega en transporte y recepción de los residuos peligrosos. Ya lo habíamos visto anteriormente. Ya lo habíamos visto el formato. Pero, bueno, en ese documento se hace 3 partes. Quién es el que está generando, son todos los datos del residuo. La descripción, su manejo, cómo se debe de manipular, bueno, qué características tiene. De la parte del transporte, el nombre de la persona que lo está transportando, quiénes lo están transportando, cómo lo recibieron, la ruta que va a llevar a cabo, el vehículo en que va a ser transportado este residuo y a dónde va a llegar, dónde va a ser recibido. Tenemos, bueno, quién lo va a recibir, quién está, el número de autorización por parte de la Semarnat, cómo es que recibió este desecho y listo, ¿no? Pues eso es como que el seguimiento. Ahora bien, tenemos la sección del generador. Bueno, ya lo mencionábamos, los micro, pequeños y grandes generadores. Los micros van, pues, los que producen desde 0 hasta 400 kilogramos de residuos peligrosos. Los pequeños van de 400 kilogramos hasta las 10 toneladas y los grandes van de las 10 toneladas en adelante. Aquí tenemos la sección de acopio o disposición. Tenemos los tipos de, bueno, dónde se van a disponer estos desechos. Pueden ser de uso ordinario común, que son los residuos sólidos de oficina, pasillos, etc. Tenemos residuos de riesgo o biológicos o infecciosos. Estos se identifican en contenedor rojo y bolsas rojas, que son los residuos que contienen microorganismos tales como bacterias, parásitos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas. Tenemos también otro tipo de residuos
como los biodegradables. Estos se desechan en contenedores verdes y bolsas verdes. De reciclables, que son en bolsas grises, en contenedores grises, y reciclables de vidrio roto, que son en cajas de cartón o bolsas grises. Eh, Perdón, mantenemos los residuos de animales en contenedores rojos y bolsas rojas que se desactivan previo con dióxido de hidrógeno, dióxido, más residuos animales, anatomopatológicos que son provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo biopsias, tejidos, órganos amputados, cortopunzantes, y sucesivamente tenemos algunos otros contenedores para residuos peligrosos. Dependiendo qué es lo que se vaya a desechar, debe de utilizarse un tipo de contenedor en específico, igual para su manipulación. Y bueno, pues en conclusión, pues tenemos que dentro de los procesos industriales que se generan, pues no nada más, como podemos observar, pues no nada más son los sólidos o los de oficina que normalmente conocemos, sino que también existen otros tipos de residuos que son catalogados como residuos peligrosos y pueden causar un problema mayor si no tenemos un buen uso y manejo de ellos. Y bueno, pues necesitamos tener un conocimiento para el tipo de transporte, de manipulación y todo lo que se vaya a utilizar o vaya implícito dentro de este proceso de transporte para mm, com- para poderlo neutralizar. Y bueno, pues eso sería todo de nuestra parte y muchas gracias.